Hasta ahora hemos visto el análisis del mensaje jurídico, donde dijimos que eran mensajes jurídicos. Por eso aquí no hacemos solo hermenéutica de la ley, sino de todo tipo de mensajes jurídicos, incluido el semáforo. El semáforo es un mensaje jurídico. Ahí. No pases si no te vas a la cárcel 30 días o más. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Ok. Segunda cosa que es interesante que hemos hablado es la selección del mensaje jurídico. Pueden haber muchos mensajes jurídicos que no apliquen al caso. Y entonces ahí están todas las reglas de las antinomias. ¿Se acuerdan? Que vimos, puede haber la ley posterior, la ley anterior, la ley especial, la ley competente y otras más. Y esas nos sirven para escoger la ley. Si ya hemos escogido el mensaje jurídico, ahora sí va a corresponder analizarlo de alguna manera determinada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y entonces, ¿qué tipo de análisis vamos a hacer? Esto es lo que a lo largo de la historia se ha esforzado una rama del saber que se llama la hermenéutica. La hermenéutica, en este caso jurídica. ¿Han escuchado de la hermenéutica jurídica, Marcelo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver de qué hablaban, qué se decía en los pasillos. Bien, muy bien. Y entonces, lo primero que hay que decir es que la hermenéutica en el derecho nace después de otras hermenéuticas, después de haberse el hombre enamorado de otros textos, mucho más interesantes que las leyes, para estudiarlas en profundidad, ¿no? De la ley es difícil enamorarse, aunque no se puede enamorar, ¿no? Pero en cambio, mucho antes que en el derecho, había una preocupación mucho más fuerte, por ejemplo, en darle el sentido al texto de la Biblia, la hermenéutica bíblica, cómo se lee la Biblia. Y entonces ahí comienza uno a sacar cantidad de reglas para leer, ¿no? Difícil el potior, por ejemplo, ¿no? Entre los pasajes más difíciles hay muchas copias de la Biblia, de los códices más antiguos, ¿no? Y entonces había una que está casi en el lenguaje actual y otro en un lenguaje un poco más arcaico que no se entiende. ¿A cuál hemos de estar que es el original? Probablemente difícil el potior. Lo más difícil es lo más posible que sea lo más antiguo, porque el hombre antiguo no hablaba como hoy se habla, ¿no? Esa es una regla también de la interpretación histórica, ¿sí? De ahí, bueno, y hay otras reglas, ¿no? Hay otras reglas, ¿no? El colorido palestinense, la multiplicidad de códigos, si está en la mayoría de códigos es más probable que esa sea la interpretación correcta. Y bien, y podríamos decir otras más, pero no entraremos a la hermenéutica bíblica en esta clase. Simplemente diremos que la hermenéutica nace después de esto, y después también de otras ciencias, por ejemplo, la hermenéutica de los textos históricos. Entonces, uno ve que hay muchos textos, por ejemplo, legales incluso, pero que se los estudia desde el punto de vista histórico, que son todas las tablitas de la Mesopotamia, donde se firmaban contratos, donde se decía yo te debo esto, y eso es interesante estudiarlo históricamente. O lápidas, cómo se entiende una lápida, cuál es el sentido de una lápida, es bien interesante esto. O los grafitis romanos, ¿no? Desde Roma hay grafitis, y hay muy buenos grafitis también ahí. Más históricos de lo que uno piensa, ¿no? Hay algunos que simplemente son alguna cosa, ¿no? Hay pocos, yo qué sé, Di Carlo quiere, etc. Dile que entre porque yo estoy limitado. Yo ya no puedo hacer entrar a nadie. Antonella. Ya después del primer suceso. Ok, entonces, siguiente cosa es la hermenéutica literaria.
¿Cómo se leen los textos de literatura? Es bien interesante eso. Es bien interesante eso. Porque muchas veces, no sé si han leído a Homero, a Virgilio. ¿De cuándo es la última copia que tenemos de ellos? Tenemos la firmada por Virgilio, por ejemplo. Siglo XII. Sí, efectivamente. Es que esto ya lo hemos visto en Constitucional. Efectivamente. ¿Tenemos la firmada por Virgilio? No. No tenemos la obra firmada por Virgilio. ¿O la copia de Virgilio? No. ¿O la copia de 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 la copia? Tampoco. Virgilio es antes de Cristo, ¿no? Me parece que es siglo V puede ser, no estoy seguro, ¿no? Sea como fuera, es hace mucho tiempo. ¿Ah? Siglo II. O 2 antes de Cristo, sí. Homero es 5 o 7. Bien, sea como fuera, de Virgilio encontraron hace algún tiempo un libro que era de otra cosa, pero que había sido borrado para escribir ese libro, y el que había sido borrado era el de Virgilio, y ese libro es del siglo XII recién. O sea, certeza de lo que escribió Virgilio no tenemos nada. Sí. Y efectivamente, y uno dice, realmente aquí, ¿qué es lo que escribió y qué es lo que quiso decir y todo esto? Hay que meterse con una ciencia, que es la hermenéutica de textos literarios, para entender el alcance de ese texto. ¿Sí? Pues bien, después del tiempo llega también ya la ciencia como ciencia al derecho. Y entonces utiliza muchas reglas parecidas de estas, por ejemplo, la regla de la interpretación literal y otras cosas más, ¿no? Hay varias reglas. ¿Se acuerdan de las reglas que estudiaron de la interpretación de las leyes del artículo 18 en Introducción al Derecho? Me pudo haber sido, o en las primeras de Civil. Ya no se acuerdan nada. Ahorita solo se acuerdan de Procesal, del examen anterior. Es un continuo borrar el cassette y llenarlo. La carrera, ya se ve. Esto hay que tener cuidado. Pero bueno, todo sea para que escuchen mejor. Bien. Las reglas, por ejemplo, ¿no? Primero hay que ir a la interpretación literal, después hay que ir a los principios del derecho, a la equidad y a la interpretación análoga en algún caso. ¿Eso se acuerdan? ¿Comienzan a recordar algo? No. Bueno, algunos sí, algunos no. Da igual. Bueno, pues todas esas reglas muchas veces también están en otros textos, ¿no? Y también algo se ha pensado desde Roma, estas cosas. Por eso aquí leeremos muchos aforismos. Y hay una gran estructura. Yo he conversado con gente, con filósofos del derecho que se han dedicado a este tema de la interpretación, y una de las cosas más complicadas es clasificar todo ese tipo de reglas y ver cuál es la más importante, ¿no? Y ahora veremos ahí. ¿Cuál les parece? Bueno, es que todavía no tienen en la cabeza todo el tipo de reglas, pero ¿cuál les parece la más importante de todas las reglas? Es una pregunta que la contestaré más adelante en esta misma clase, pero para que vayan pensando y vayan sopesando cuál puede ser, ¿no? ¿Cuál es el sistema que yo le voy a dar para clasificar todas estas reglas para interpretar, como el difficile potere, la interpretación literal, la analogía y otras cosas más? Pues es la que distingue las 4 causas materiales. Ese es mi esquema. Ese es mi esquema, que me parece el más productivo. Esto lo he desarrollado ya mucho tiempo y este es el último esquema que le he dado el semestre pasado. Es interesante entender esto, ¿no? Que todo tiene 4 causas. Vi en los exámenes que no se entendió el tema de las causas, y quien no entendía el tema de las causas tampoco entendía muchas otras cosas. Es importante entender cuáles son las causas. La causa material, de qué están hechas las cosas. La formal, cuál es la forma de las cosas, ¿no? La gente, qué es lo que hace que sea, ¿no? Qué es lo que hace nacer esa cosa. Y la final, cuál es el fin de todo esto. Bien,
Entonces, si estas son las 4 causas de todas las cosas, también los mensajes, también el mensaje jurídico tiene 4 causas. Y cada causa ha de estudiarse de una manera distinta. Y esta es la idea. Y por cada causa voy agrupando todas las reglas de interpretación. Quizás la más sencilla y más evidente de ver es la causa final. La causa final, que es cuál es el fin de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin del mensaje? Y entonces ahí veremos que hay varias formas de leer las cosas. Según la intención del legislador, según la intención de la ley, según las intenciones o los fines del ordenamiento jurídico. Esos son los 3 fines que puede haber para entender los mensajes jurídicos. Ahora sí, tu pregunta. Ya revisé el código y mencionaba en una parte el análisis de la patiespecie. ¿Eso estaba en agente o en final? Ya no recuerdo bien. El análisis de la patiespecie estaba en análisis, pero en análisis primero. Ya. No está, porque eso todavía no es mensaje jurídico. Sí, eso te sirve para escoger qué mensaje jurídico aplica a la patiespecie. Sí. Muy bien. Entonces, este es nuestro esquema. Recursos hermenéuticos. Ahora vamos a ver todas las reglas que nos pueden servir para entrar a analizar un mensaje jurídico. Y vemos que se estudian de una manera distinta los recursos materiales, los recursos agentes, los recursos formales y los recursos finales. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Pero antes de entrar a la minucia de todo esto, el tema que quería tocar era principalmente la historia de los recursos hermenéuticos. Vamos a hacer una pequeña historia en 20 minutos para que al menos tengan toda la idea de cómo se hace esto. Y aquí apago esto y vamos a apagar esto solo para esta parte de la clase. Ok. Entonces, la hermenéutica jurídica prácticamente se constituye como ciencia, aunque antes ha habido muchos estudios de otras cosas, por si acaso, ¿no? Pero ya se sistematiza con el ideal codificatorio. ¿Cuándo nace el ideal codificatorio en la historia del derecho? ¿Se les ocurre algún código famoso? Al menos uno. ¿Ah? El código de Hammurabi, el de Justiniano. El de Hammurabi era una colección de leyes, le dicen código, pero bueno, no es el ideal codificatorio, tampoco el digesto. Fíjense, el de Hammurabi era una cantidad de leyes que da el rey. Esto cúmplanme. Pero no es la intención de todo el derecho, es solo lo que dice ese código. El rey podía poner otra ley cualquiera. El digesto que es una colección de las grandes frases de los juristas, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Gallo? ¿Qué es lo que dijo Cicerón, ¿no? Si Cicerón ha hablado, ya nosotros no tenemos que hablar. Ya está dicho todo, en el tema, ¿no? Entonces, esa era la mentalidad cuando se escribe el Código de Justiniano. Y uno ve, y por eso comienza Digesto 1.1.1, la definición de justicia, dada por Ulpiano. Y entonces ponen esto y hay algunas otras cosas. Pero no es esa concepción de todo lo que está aquí es todo el derecho. Esa mentalidad solo comienza con Napoleón. ¿Se acuerdan del Señor de la Mano? Sí. Eso sí se acuerdan. Porque han visto películas y todo esto, ¿no? Es cultura pop lo que tienen. Bien, muy bien. Entonces, efectivamente, el ideal codificatorio es tener todo lo que dice el derecho en un solo código. Después se dan cuenta que es imposible eso, porque hay muchas otras leyes y después añaden artículos y todo esto. Pero supuso un avance. Y entonces, si todo lo que dice el derecho está en un código, pues entonces lo que hay que leer es el código, simplemente. De ahí es la concepción. Cuando nace el Código Napoleónico,
francés, esta es la concepción francesa, de que el juez es boca de la ley, de ese primerísimo tiempo. Obviamente los franceses al día de hoy ya no dicen eso, pero en ese sentido, ¿no? Simplemente la premisa mayor son los hechos, la norma, el código, la premisa menor son los hechos y la conclusión es lo que diga esto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Código dice 1 año de cárcel, por ejemplo, para quien roba. Este robo, 1 año de cárcel. Conclusión, ¿no? La labor interpretativa del juez es mucho más grande, ¿no? Pero esa es un poco, quizás la primera regla también que se suele aplicar. Nuestro Código Civil sigue bastante de cerca estas reglas francesas, ¿no? Que podríamos decir que es la interpretación literal. La regla de interpretación literal. ¿Sí? Ahora, como todo está en el mismo código, es interesante también que hay otras reglas de interpretación, como por ejemplo la interpretación contextual, que ve el contexto del artículo, se puede decir, de la norma, del artículo. Pongamos del artículo. Es decir, y ahí ¿cómo se interpreta un artículo? Pues hay que leer lo que dicen los artículos de al lado para entenderlo, ¿no? También hay que entender todo lo que está al lado. Ahí hay un aforismo que dice lo siguiente. Nigrum ad rubrum potet y rubrum ad nigrum illat. Son 2, ya con eso tienen 2 aprendidos. Y una regla muy interesante, ¿no? Del rojo al negro se puede, del negro al rojo también se puede. ¿Cómo era? Rubrum ad nigrum illat. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes que ya saben latín, que han estudiado. Recordarán, sobre todo ustedes. Nigrum, ¿quién es el nigrum? El negro. Y rubrum, rojo. Muy bien, ¿eh? Entonces, lo que hay que averiguar quién es el negro y quién es el rojo. Y entonces, con eso ya se explica todo. Las leyes antiguas se escribían en 2 colores, en negro y rojo. Y entonces, el negro era para escribir artículo tal o lo que sea, y lo ponían en negro, ¿no? Y en un color distinto ponían el título, ¿no? Título de la compraventa. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahora sí? Ya que saben quién es el negro y quién es el rojo, entonces es muy sencillo. Que el rojo hila al negro, es decir, tiene que ver con lo que está debajo. El título también sirve para interpretar todos los artículos que vienen en negro después. ¿Se entiende? Si yo digo, este tiene que pagar plata y si le incumple el contrato, tiene que hacer estas 3 cosas, yo digo, ¿qué contrato estamos hablando? Entonces voy al título, entonces lo hilo, y entonces ya sé qué contrato estamos hablando. Ah, es compraventa. Si incumple el contrato, entonces ahí puede ser por evicción, por otras cosas más, unas causales, y entonces uno dice, aunque no me digan que eso es compraventa, yo lo hilo, porque estoy dentro del título de la compraventa. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que significa el aforismo contrario, no? Nigrum ad rubrum potet. El negro al rojo le gana, ¿no? Y entonces, que de repente yo puedo tener en el título de la compraventa y haber tenido un despiste como legislador y decir, y por cierto, de los contratos de arrendamiento funcionan de manera parecida a esto, pero aplica esta otra cosa. Y uno dice, aquí no estoy dentro de la compraventa, pero como el negro le puede al rojo, también puede hacer una excepción al título general. ¿Se entiende? Entonces, puede haber una excepción ahí. Este podría aplicar el aforismo generis super spes interrogatur, porque digamos, el artículo es más específico que el título. Sí, pero no están al mismo nivel, porque el título
solo sirve para interpretar, no es una norma. No es que hay no hay antinomia ahí. ¿Sí? No hay antinomia, no hay choque. Ok, entonces esta es una cosa que nace después. Hay otras cosas también en la escuela francesa, es interesante. ¿Qué pasa si hay vacíos? La escuela francesa habla de la analogía, que ya la hemos visto la semana pasada. La analogía interpreta un pasaje oscuro a la luz de un pasaje claro. ¿Qué es lo que me dice este otro pasaje? Pues lo pongo ahí. También habla de otras cosas, pero lo habla de un poco general. Herencia de todo el planteamiento posterior, la de los principios generales del derecho. De un valor que es la equidad, y los franceses también hablan del espíritu general de la legislación. Pero de una manera más etérea esto, y aquí ya ni siquiera todos los franceses, ya Lucci y otras cosas, ya tendríamos que ver autor por autor de dónde saca nuestro Andrés Bello todas estas cosas, porque sigue principalmente al código francés, pero de ahí va sacando de otras personas. Sí, no habla de todos los valores, pero sí de esto. Estos son los franceses, ¿no?, que emitieron el código a principios del siglo XIX. ¿Sí? Vamos a ver entonces que hay otro grupo de gente que los miraba hacia abajo, los franceses, los alemanes, ¿no? Entonces en Alemania, y bueno, y en Prus, bueno, y en toda la zona, comienzan a, también algo en Italia, efectivamente, comienzan a ver al Código Civil como algo bueno, efectivamente, pero los alemanes se tardan muchísimo en sacar su Código Civil. En el resto del mundo comienza a sacar uno y otro código, porque dicen esto es lo máximo, el ideal codificatorio. Sin embargo, hay un señor que se llama Savigny. ¿Han escuchado de Savigny? Muy bien, ¿qué han escuchado de Savigny? Efectivamente. ¿Y qué han escuchado de la escuela histórica? Dice, ¿qué le dice? Estos franceses se creen la divina papaya, ¿no? Porque dice, a cada rato reinventan una nueva república, ¿no? Ahora somos la cuarta república, estamos, ¿no? Quinta, el segundo imperio, todo esto. Bien. Y también dicen que todo esto es nuevo, cuando la verdad es que todas las cosas que tenían en el código estaban en el código, en el derecho romano. Y de alguna forma uno encuentra cosas en el derecho romano, por eso en esta lección van a leer muchos aforismos romanos, donde verán que formas de leer la ley, los criterios son muy semejantes también en Roma, obviamente quizás más pulidos después. Y entonces él tiene la escuela histórica del derecho, que incide en muchas partes del derecho, especialmente en las reglas de interpretación del derecho. Entonces, ¿cómo se ha de leer una ley? ¿Cómo se ha de interpretar una ley? Según la historia. Esta es la regla de interpretación histórica. Y aquí suelo poner un ejemplo en las clases porque es el más evidente para todos los presentes, que es el siguiente: la dolarización. Quizás es el que más todo el mundo tiene enfrente, y entonces es más fácil de entender la regla de interpretación histórica. La Constitución del Ecuador del 98 decía que la moneda oficial del Ecuador es el sucre, y la única que tiene poder liberatorio, la única que te sirve para comprar todas estas cosas. Una crisis potentísima, no sé si se acuerdan, creo que eran muy pequeños. Demasiado. Y entonces, ¿qué pasa? Que cae un gobierno y al día siguiente dice, bueno, la inflación está disparada,
¿qué se va a hacer? Pues lo que han hecho algún otro país, dolarizar la economía. Sacan una ley que dicen, ahora también se permite el dólar, ¿no? Ahora también se permite el dólar. No podía decir, ya no existe el sucre, porque la Constitución decía otra cosa. Deja caer, así que también sirve el dólar. Y al día siguiente, ¿cuánta gente puede comprar con sucres? Nadie. Y uno podría decir, pero mira la Constitución lo que dice, ¿no? Olvídate de tu Constitución. Ya estamos dolarizados, ni sé cuánto, y todo el mundo entiende eso. ¿Por qué? Porque la historia era esta, ¿no? Hay una inflación tremenda. La intención de todos los legisladores fue esta. Efectivamente, aquí me faltó también el 5, pongamos 5 y aquí 6. La intención del legislador era esta, pero una cosa es la intención del legislador y otra cosa es la historia. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, la historia nos dice cómo hemos de interpretar todo eso, cómo hemos de interpretar las leyes. Bien, reglas de interpretación hay muchas, no voy a ver todas, pero voy a ver las más interesantes para que pudieran entender después el código. ¿Sí? Por si acaso, veremos muchas más que en constitucional. Bien, entonces, 6. Savigny tuvo muchos discípulos y de hecho no desarrolló, por ejemplo, la teoría del negocio jurídico e hizo justamente que el derecho, como era una doctrina muy potente y era un romanista, sacó todo el derecho romano y vio cómo las instituciones servían también en la Alemania, hizo que el código civil alemán, el BGB, no se expidiera sino un siglo después, porque había que pensar todo esto. Es bien interesante el BGB en muchas cosas, ¿no? La responsabilidad tiene cosas muy, muy interesantes, el tema del negocio jurídico. Nosotros seguimos a los franceses, por eso no hablamos de negocios jurídicos, hablamos de contratos en nuestro Código Civil. Bien. Y tuvo también muchos alumnos, ¿no? Winshade, por ejemplo, uno famoso que la gente suele acordarse, que se llama Entonces, es importante pronunciar la CH, ¿no? Es Puchta, ¿no? Porque si no, uno puede terminar diciendo barbaridades. Efectivamente, ¿no? Y entonces, viene la escuela de los conceptos, viene la escuela de la jurisprudencia y otras cosas más. Y él un poco le hace la guerra a la historia en el derecho. Entonces le dice, ¿qué me cuentas? ¿No? ¿Qué me cuentas? Lo que hacemos los abogados no es hacer historia. No es hacer historia. Curiosamente, en algunas cosas le sigue a Savigny porque era un gran profesor. Pero lo que nosotros hacemos es estudiar las leyes. En la facultad de Derecho, lo que se estudian son leyes, ¿no? Bien, ya ha llegado el positivismo al mundo, ya ha tenido su carta de entrada, con bastante fuerza ya, comienza en esta época con bastante, en algunos sectores. Ok, y entonces este dice, más bien, lo que hay que interpretar es dijo, estas reglas nos sirven más, pero hay que mejorarlas, ¿no? Y entonces comienza a hablar de cosas, por ejemplo, de ya no el contexto del artículo, sino el contexto de las normas. Unas normas por otras, ¿no? Algo los franceses también ya habían hablado, pero este lo afina más, ¿no? Y ya no, y por ejemplo, también ya no dice... no solo hay que estar al fin del legislador. ¿Cuál es el fin del legislador? Ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Es decir, ¿cuál es el fin? ¿Dónde ustedes pueden encontrar cuál es el fin de la ley, por ejemplo, de modernización del Estado? ¿Dónde ustedes encontrarían? ¿Dónde ustedes buscarían cuál es el fin por el que el legislador dictó esa ley? Entonces, si uno es cuerdo, tendría que ir a preguntar a todos los legisladores, ¿no?
Oiga, ¿y usted por qué expidió esta ley, no? Y no solo, y quizás más fácil, ir a las actas del Congreso que existía en esa época, que fue el que expidió esa ley, y leer los discursos de las personas, ¿no? Y uno dice, ¿y el discurso de un legislador es la voluntad de todos los legisladores? No, a lo mejor justamente decidieron lo contrario, ¿sí? Alguna idea nos puede dar, pero no es tan claro que ese sea el fin del legislador, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? No es tan claro que ese sea el fin del legislador. Donde realmente se encuentra cuál es el fin de la ley es en aquello que se pusieron todos de acuerdo, que está escrito en la misma ley, en la primera parte, en el preámbulo de la ley, en la introducción a la ley. Entonces ahí sí, eso es lo seguro que fue el fin del legislador. Entonces también habla pero el fin de escrito en la norma, de la norma, ojo, aquí esto es distinto, aquí no es buscar lo que pensaba el legislador. Non finis legislatoris sed legis, no el fin del legislador, sino de la misma ley. Esto es interesante, aquí cambia el tema, ¿no? Y eso sí nos sirve para interpretar por qué la norma de la modernización del Estado, qué sentido tiene. Si vemos el fin de esto, pues podemos decir, no se exige presentar todos los documentos cuando ya se han entregado al Estado, porque el fin es hacer los procesos más rápido, como está escrito al principio. Entonces uno puede, esa frase, hacer que uno le sirva a esto. Entonces, el fin nos sirve en este caso, por ejemplo, para ver si hay un documento que uno no sabe si pedirlo o no, in dubio pro finis. ¿Se acuerdan? En caso de duda, a favor del fin. Entonces no hay que pedir ese documento, ¿no? Sin embargo, aunque todavía están vigentes esas leyes en el Ecuador, se sigue pidiendo todo a cada rato, ¿no? En todos los procesos de acreditación, las autoridades, por ejemplo, han pedido a las universidades 5 veces exactamente lo mismo. Y uno lo entrega y entrega y entrega. Y no, peor si uno le dice, no, es que la ley dice otra cosa, e in dubio pro finis, ¿no? No saben esas cosas. Pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? Bueno, ok. Esto es de aquí. Se va depurando el derecho. Llega después otra, con fuerza ya en todo el mundo, una concienciación del ideal constitucional, del movimiento constitucional, y se comienza a ver el sistema jurídico como una unidad. Ya se va escalando esto, ¿no? Ya no es la unidad de un código, todas las leyes, es la unidad del sistema jurídico, y aparecen varias escuelas. Por ejemplo, la escuela sistemática italiana, Santi Romano está ahí, bien, y en otros lugares hay cosas parecidas también, ¿no? Y todo el movimiento constitucional, ya con la visión positivista, muchas veces todo está en la ley y nada fuera de la ley. Y entonces, bien, ya hay muchos sistemas de pensamiento ahí. Y ¿qué aparece? Justamente comienzan a aparecer las interpretaciones armónicas, ya con esto, ¿no? La regla de interpretación armónica, por ejemplo, ¿no? Interpretación armónica del derecho. Entonces, si todo es un sistema, no debe haber cosas. Una ley, si hay 2 leyes contradictorias, tengo que interpretarla en la mejor manera para que las 2 se armonicen y las 2 se puedan cumplir. O también ya se hablan, por ejemplo, de los fines, pero ya no, fíjense, este es un tercer fin, ya no se habla de los fines del legislador. Tampoco se habla de los fines de la norma, sino los fines del ordenamiento, del orden jurídico. Aquí podríamos hacer una breve digresión. Es decir, una cosa es el ordenamiento y otra es el orden jurídico. El ordenamiento jurídico suele entenderse como ya el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el que está vigente aquí. El orden jurídico ya es el orden jurídico general también del mundo, se podría decir, del hombre. Esto es bien interesante, ¿no? Y lo que estamos estudiando en esta materia son los fines del orden jurídico.
Esto ya lo hemos estudiado. Y esto es poco a poco que se ha ido, ¿no? Antes solo se pensaba en el artículo. ¿Cuál es el fin de este artículo? Pues el que quiso el legislador, ¿no? Esto es bien interesante. Poco a poco se ha ido volviendo más abstracta esta ciencia hasta que hemos llegado a teoría fundamental del derecho. Bien, efectivamente. Entonces hay que ver cuáles son los fines. Ya, y eso es un poco el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, lo más importante es los fines. ¿Cuál es el fin para el neoconstitucionalismo? Los derechos de las personas. Entonces, por los derechos de las personas, lo que sea, incluso interpretar la Constitución en contra de la misma Constitución, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Y efectivamente aparecen con el constitucionalismo un set de principios para interpretar o de reglas de interpretación. Y entonces ahí es el principio de proporcionalidad, el principio de ponderación, el living constitution, que estas cosas las veremos en constitucional, el de optimización de los principios, en el derecho anglosajón la razonabilidad, el test de razonabilidad. Lo que acabo de decir a viva voz: principio de proporcionalidad, de ponderación, el living constitution, la optimización de principios, valores, fines, etc. Ahí hay un set de principios que esto ya los dedicaremos a un análisis más interesante en el derecho constitucional. Finalmente, el mundo vive una primera y una segunda guerra mundial, queda totalmente conmocionado. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto para evitar que esto vuelva a suceder? Y entonces, bajo la mentalidad positivista de muchos, pues hay que escribir cuáles son los derechos de las personas que no pueden ser renunciados y todo esto. Y en las Naciones Unidas, ONU, se reúnen cantidad de gente de varias tendencias y de varias, también filosóficas, y también de cantidad de países, y entonces escriben la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Es realmente un trabajo muy importante, porque, fíjense, reunir a un chino, por ejemplo, cuando los chinos se hablaba de los derechos naturales, ¿no? O de la naturaleza del hombre, entendían por naturaleza otra cosa muy distinta a la que nosotros entendemos, ¿no? Era como hablar de las plantas, no era nada abstracto, no era la naturaleza como forma substancial y estas cosas, que es más o menos como lo entiende Occidente, que también tiene el sentido de esto, pero para los chinos era una cosa. Entonces eliminan muchas palabras, pero dicen: estos derechos son para todo el mundo, ¿no? Y también los pactos de derechos humanos traen su set de reglas de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido de todos, que después ya se copian todas las constituciones, el pro homine, a favor del hombre, o el pro libertate. De esto ya hemos hablado, de estos principios de interpretación. El pro libertate y otros más. Y aquí hay otro set de instrumentos, de recursos para interpretar las leyes en el sentido más favorable al hombre, a la libertad, a los valores y a todo lo que hemos visto, ¿no? Que ya lo hemos visto la semana pasada y que lo veremos ya aplicado a cómo se leen los mensajes jurídicos en la segunda parte de esta clase.